Continuando con más de nuestro programa, a continuación hablaremos sobre un tema muy importante para todos los varones a partir de los 40 y 45 años, y es la hiperplasia prostática benigna. Para eso contamos con la presencia del doctor Marcelo Torrico de la Reza. Él es cirujano urólogo en la Clínica Los Olivos y forma parte del selecto grupo de cirujanos urólogos especialistas en Uromed. El doctor realizó los estudios de medicina en la Universidad Mayor de San Simón, realizó la especialidad en la Universidad de Chile. Actualmente es presidente de la Sociedad Boliviana de Urología y es miembro de la Confederación Americana de Urología. Además, también es profesor titular de la especialidad de urología en la Universidad Mayor de San Simón. Doctor Torrico, es un honor y un placer contar con su presencia en nuestro programa. Karen, yo soy el agradecido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, antes de hablar del tema, quisiera que por favor un poquito le cuente a la gente acerca de qué es Uromed, qué tipo de servicios presta, cuál es su visión. Bueno, Uromed es un grupo de urólogos que hemos estructurado un equipo de 5 profesionales en la Clínica Los Olivos. Entonces, un poco la idea de Uromed es darle a la población cochabambina y boliviana un manejo integral de la urología, tanto en la parte de adultos como niños. Hacemos atención en manejo integral en el tema de litiasis, que son las piedras de la vía urinaria, manejo integral en el tema oncología. O sea, el grupo de urólogos de la Clínica Los Olivos tiene distintas potencialidades cada uno de nosotros, pero como grupo nos hemos consolidado como un grupo que tiene la característica de dar un manejo integral de la patología de la especialidad. Uromed es un grupo urológico multidisciplinario altamente especializado que se dedica a la atención integral de patologías de la vía urinaria de hombres, mujeres, adultos y niños, además de patologías del genital masculino, realizando procedimientos de diagnóstico modernos, tratamientos médico-quirúrgicos con tecnología de punta en los cómodos ambientes de la Clínica Los Olivos. El equipo urológico nace hace 17 años con los doctores Germán Urenda, Marcelo Torrico y Juan Carlos Gil. El grupo se establece con la implementación del proyecto Clínica Los Olivos. Se incorporan posteriormente los doctores Jimmy Acevedo, urólogo infantil, y Javier Arancibia, consolidando al grupo urológico más grande y completo de Cochabamba y probablemente del país. Uromed. ¿Qué hacemos? Urología general. La urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de la patología urinaria y genital. Urología pediátrica. La urología pediátrica atiende a niños desde el nacimiento hasta los 15 años por enfermedades genitourinarias, malformaciones congénitas y sus complicaciones, que con diagnóstico precoz se puede tratar a tiempo para evitar daño renal. Oncología urológica. Diagnóstico y tratamiento de tumores benignos y malignos de próstata, riñón, vejiga, testículo y pene. Uroginecología. Estudia y trata problemas de descensos genitales asociados o no a incontinencia urinaria. Urodinamia. Es el estudio de la funcionalidad de la vejiga que permite determinar si el paciente tiene problemas de retención o incontinencia urinaria. Cirugía laparoscópica. Tratamiento quirúrgico a través de pequeñas incisiones que permite ingresar una óptica para visualizar órganos como riñón, uréter, próstata y vejiga, además de instrumentos que permiten operar enfermedades de estos órganos con mínima invasión, permitiendo una rápida recuperación y una efectividad igual a la cirugía abierta. Trasplante renal. Es la implantación de un riñón donado a pacientes portadores de insuficiencia renal que les permite restablecer sus actividades normales. Endourología. Es el manejo mínimamente invasivo de las enfermedades a través de orificios naturales con equipos de pequeños tamaños que nos permiten realizar procedimientos de diagnóstico y tratamientos sin heridas externas. Las patologías tratadas con mayor frecuencia por endourología son la hiperplasia prostática benigna y cálculos en todas las localizaciones de la vía urinaria. También se pueden tratar otras patologías de uretra, próstata, vejiga, uréter y riñón.
¿Qué son los cálculos urinarios? Son estructuras que se forman por un aumento de las concentraciones de sustancias disueltas en la orina o por pérdida de estabilidad en su disolución. Precipitan, formando cristales que al unirse químicamente forman los cálculos urinarios. ¿Qué es la litiasis ureteral? Es la presencia de cálculos de diferentes formas y tamaños en el uréter, desde la unión pilo-ureteral hasta la unión urétero-vesical. La migración de estos cálculos desde el riñón produce frecuentemente procesos obstructivos agudos, clínicamente denominados cólicos nefríticos. Uromed cuenta con los equipos más modernos del país para el tratamiento endurológico. Láser verde. Es la forma más moderna para operar el crecimiento prostático benigno. Esta tecnología de punta permite vaporizar la próstata con mínima invasión, escaso sangrado, de corta estancia hospitalaria y rápido retorno a las actividades normales. Uromed es el único grupo en el país que cuenta con el láser Greenlight XPS con 180 watts, situando a Bolivia como el quinto país en el mundo en contar con esta tecnología. Ureteroscopía flexible. Está diseñada para poder acceder al uréter y cavidades renales desde el exterior, adaptándose el instrumento a la anatomía del uréter y permitiendo el paso de las fibras láser y canastillas para la extracción de los cálculos a cualquier nivel de la vía urinaria. ¿Qué es LEC? La litiasis es localizada por fluoroscopía, una fuente de energía externa electromagnética o pieza eléctrica. Produce ondas de choque que atraviesan las diferentes estructuras corporales y se focalizan en la litiasis o cálculo, que es fragmentado en pequeñas partículas que serán expulsadas a través de la orina. La Clínica Los Olivos cuenta con el mejor grupo urológico del país, de la mano con la tecnología más moderna y el profesionalismo de un equipo que hoy ya está a su servicio. Uromed, centro especializado en urología. Perfecto, doctor. Ahora vamos a hablar del tema del día de hoy, que es la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué le parece si comenzamos hablando sobre lo más básico? ¿Cómo está formada la vía urinaria? ¿Qué es la hiperplasia prostática y por qué crece la próstata? En líneas generales, la próstata es parte de la vía urinaria. Y la vía urinaria es el sistema donde se forma la orina, que son a partir de los riñones. Esta orina que se forma en los riñones termina bajando por unos conductos que se llaman ureteres y se almacena en la vejiga. Y la próstata es una glándula que está en la salida de la vejiga. Entonces esta próstata en general en el adulto mayor puede tener dos problemas. Un problema benigno que se llama hiperplasia prostática y un problema maligno que se llama cáncer de próstata. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la hiperplasia prostática. Y la hiperplasia prostática es un padecimiento benigno de la próstata. En líneas generales, tú me preguntabas por qué crece la próstata. La próstata crece básicamente por dos razones. Una de las razones es que las personas envejecemos y este crecimiento en general empieza como a los 40 años. Y la segunda razón es porque hay unas hormonas que se producen en general en los testículos que condicionan un cambio a partir de esta edad y que involucra un crecimiento de esta glándula. Doctor, algo que seguramente muchas personas y muchos varones están preguntando en su casa. Doctor, ¿qué sintomatología puede presentar una persona que tiene la próstata que ya está agrandada, que está crecida? Estamos hablando de una persona con hiperplasia prostática benigna, no importa el grado. ¿Qué sintomatología puede presentar? En general se llaman síntomas del tracto urinario inferior y en general para entender podemos hablar como síntomas de almacenamiento o síntomas de vaciamiento. Los síntomas de almacenamiento son que el paciente orina más veces en el día. En las noches se levanta también para orinar, a veces tiene urgencia, que es este apuro de tener que correr al baño porque de un momento a otro viene esa sensación. Otra de las molestias de almacenamiento es el ardor al orinar y muchos pacientes van, orinan y quedan con una sensación de no haber vaciado su vejiga. Entonces estos son los síntomas que nosotros llamamos de almacenamiento.
El otro grupo de síntomas son los que llamamos síntomas de vaciamiento, que involucra que el paciente cuando va a empezar a orinar tiene que esperar un momento a que el chorro salga, o sea, tienen una dificultad para comenzar a orinar. El chorro sale disminuido de calibre y de fuerza, es medio entrecortado, a veces gotea al finalizar la micción. En algunas condiciones, un grupo de pacientes también pueden presentar sangre en la orina secundaria a este crecimiento benigno de su próstata. Doctor Torrico, ¿qué tan frecuente es este problema de la hiperplasia prostática benigna? Como te decía, en general empiezan los problemas de crecimiento del próstata a partir de los 40 años. La mitad de los hombres a los 60 años tienen hiperplasia prostática y prácticamente el 90% de los hombres a los 80 años. Ahora, las personas creen que todo hombre en algún momento de su vida tiene que recibir algún tipo de tratamiento o ser operado de su próstata, y esto no es verdad. En promedio van a necesitar tratamiento médico o quirúrgico entre el 20 y el 30% de los pacientes. El resto, 70-80%, en general nace, crece, vive y muere con su próstata. Doctor, una persona, un varón que va por primera vez a una consulta urológica, ¿qué es lo que debe esperar de la consulta o de su primera visita al urólogo? Mira, en líneas generales es como cualquier consulta. En general no necesitamos algo especial. Básicamente lo que hacemos con los pacientes es interrogarlos con respecto a si hay o no hay estas molestias que hemos hablado de almacenamiento, de vaciamiento. Esto es lo primero que hacemos. La segunda cosa es que miramos son antecedentes, y en el tema próstata hay una cosa importante que es el antecedente de cáncer de próstata en la familia. Como les comenté, en esta glándula se desarrolla cáncer de próstata y es importante que conversemos y preguntemos al paciente esto. Hay algunos antecedentes de cirugía que pueden haber condicionado molestias parecidas, entonces interrogamos un poco en relación a esto. El otro tema es el consumo de algunos medicamentos. Un medicamento que la gente utiliza con muchísima frecuencia son los antigripales, y los usa sin ningún tipo de prescripción, y muchos antigripales tienen un compuesto que se llama pseudoefedrina. Y la pseudoefedrina lo que hace es cierra el lugar por donde pasa la orina, entonces empeoran las molestias urinarias que tienen los pacientes. Entonces valoramos antecedentes de medicamentos, y por otro lado no es infrecuente, sobre todo en nuestro medio, que la gente empeore sus molestias por consumo de alcohol, y el tabaco también está asociado a molestias de tipo irritativo y tumores en la vejiga que siempre tenemos presente. Entonces, esta es la primera parte, interrogamos al paciente. La segunda parte tiene que ver con hacer un examen físico minucioso, hay que hacer un examen físico cuidadoso. La parte que siempre atemoriza a los pacientes es el tema del examen genital. Esto involucra valorar genitales y en general lo que hay que hacer para poder palpar la próstata es hacer un tacto rectal. El tacto rectal es un procedimiento que se tiene que hacer, y esto permite básicamente ver dos cosas. Uno, mirar en el tema próstata el volumen de próstata, que ya lo podemos estimar haciendo un examen por el recto. Y la segunda cosa es buscar alguna zona endurada en la próstata que sea sospechosa de que el paciente pudiera tener algún tipo de lesión tumoral maligna dentro de esta glándula. Entonces, en líneas generales, eso es lo que se hace en una consulta. La segunda cosa es que en general, una vez que hacemos esto, a los pacientes les pedimos algunos exámenes que nos permitan valorar cómo está orinando. Hay una encuesta que es una escala de síntomas de la próstata que hacemos, que el paciente la llena en su casa y que nos orienta bastante. En general, si el paciente puntúa entre 0 y 7, decimos que sus molestias son leves. Si está entre 8 y 19, decimos que sus molestias son moderadas. Y si está entre 20 y 35, hablamos de que sus molestias son severas. Le solicitamos una ecografía de riñones, vejiga y próstata que nos permite ver cómo están los riñones. Cuando miramos vejiga vemos cómo está el grosor de la pared de la vejiga. Esto nos orienta. Los pacientes que tienen procesos obstructivos van engrosando la pared de la vejiga. El otro tema es mirar la capacidad de la vejiga, y después los hacemos orinar a los pacientes y medimos la cantidad de orina que queda dentro de la vejiga. Entonces esto nos da una pauta de cuán obstruido está el paciente. Y por último miramos la próstata. En líneas generales la próstata pesa entre 12 y 20 gramos, y lo que miramos es qué es lo que sucede con el peso de la próstata de este paciente.
También les pedimos un examen de orina porque, como hemos dicho, en esta patología, como se retiene la orina, esta orina se puede infectar. Entonces, pidiendo un examen de orina descartamos infección. El otro tema es que podemos ver sangre en forma microscópica y siempre valoramos esto. En general hay que pedir un examen en sangre también que se llama antígeno prostático específico, que en general lo pedimos. Ahorita hay toda una controversia con respecto a si se debe hacer o no pesquisa, pero yo creo que en una primera consulta es bueno tener como un parámetro de referencia, sobre todo en pacientes que están entre 51 y 69 años, que es el grupo de más riesgo. Doctor, después de que usted ya ha diagnosticado a una persona, a un varón con hiperplasia prostática, ¿qué es lo que pasa si esta persona tiene un grado avanzado de obstrucción, no se trata, decide no hacerse el tratamiento? ¿Cuáles son las posibles complicaciones de esta patología? Es bien buena tu pregunta, Karen, porque en general el tema de próstata también está muy ligado al grado cultural de las personas. Muchas personas, cuando tú les preguntas cómo orinan, te dicen orino muy bien, orino unas 12, 15 veces en el día y en la noche me levanto 6, 7, asociando que el orinar muchas veces tiene que ver con una buena calidad de vía urinaria. Y en líneas generales, lo que nosotros, un poco volviendo a la pregunta que tú estás haciendo, tenemos que evitar es que el paciente haga complicaciones. Si el paciente eventualmente termina obstruyéndose, una complicación que puede pasar es que el paciente haga una retención urinaria, vale decir que no pueda orinar. Entonces, a veces llega a tal grado la obstrucción que esto puede suceder. La segunda cosa es que si no se resuelve esto, se pueden dilatar hacia arriba los riñones, esto se llama hidroureteronefrosis. Esta dilatación a lo que puede llevar es a que el paciente haga una insuficiencia renal. No es tan frecuente como en el pasado, pero seguimos viendo pacientes que han perdido la totalidad de su función renal por no haber resuelto a tiempo este problema. Y a esto pueden llevar, si no se resuelve este tema y esto va avanzando, pueden hacer insuficiencia renal. Por otro lado, esta orina que se retiene se puede infectar. Esta es otra complicación. Y esta orina retenida e infectada con alguna frecuencia también puede hacer que los pacientes formen piedras dentro de su vejiga, que es otra complicación. Y otro tema, hay que pensar que este es un tumor benigno, pero es un tumor en el proceso de crecer. Estos tumores pueden sangrar. Eso se llama hematuria. Y la sangre en la orina puede ser secundaria a un problema de crecimiento benigno en la próstata. Doctor, hablando ahora ya de lo que sería el tratamiento que se les ofrece a las personas con hiperplasia prostática benigna, sabemos que hay como escalones o gradas en lo que es el tratamiento de la hiperplasia prostática. Doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que usted ofrece a sus pacientes todos los días en la consulta? En general, la gran mayoría de los pacientes necesitan ser observados, la gran mayoría de los pacientes. Entonces, esta escala de síntomas que les hablaba, cuando los pacientes están entre 0 y 7, en general esos pacientes hay que observarlos. Hay otro grupo de pacientes que están probablemente en la escala entre 8 y 19, que se benefician mucho de tratamiento médico. Y el tratamiento médico, en el fondo, hay en el momento un par de medicamentos. Hay unos que relajan la salida, que se llaman alfa bloqueadores, y hay otros que ayudan a disminuir el volumen de la próstata. Y actualmente estamos utilizando una mezcla de los dos con resultados más favorables para el paciente. Entonces esto sería tratamiento médico. Y en pacientes que tienen enfermedad más avanzada o ya tienen las complicaciones secundarias a hiperplasia prostática, en estos pacientes hay que ofrecerles cirugía. Doctor, hablando ahora de lo que sería el tratamiento quirúrgico, ¿de qué opciones o de qué tipo de procedimientos contamos en lo que sería la Clínica Los Olivos, más específicamente en Uromed? Mire, hay una gran cantidad de procedimientos ahora para resolver el problema de hiperplasia prostática desde el punto de vista quirúrgico. Probablemente, o sea, yo te diría casi con seguridad, en la Clínica Los Olivos es en el lugar donde tenemos todas las opciones de manejo. O sea, hacemos cirugía abierta, que cada vez hacemos menos. Yo diría que menos del 5% de los pacientes que tienen próstatas de más de 100 gramos, en estos pacientes hacemos cirugía abierta. Yo diría que la estrella de las cosas que estamos haciendo es la cirugía que se llama fotovaporización prostática utilizando láser. Hacemos cirugía desde hace mucho tiempo que se llama resección transuretral, que sigue siendo una gran alternativa, que es el manejo endoscópico. Esto quiere decir hacer cirugía sin cortar al paciente a través de la uretra.
Y nosotros actualmente en la Clínica Los Olivos tenemos 3 alternativas para manejar de manera endoscópica esta parte de la cosa. Resección transuretral, que se llama monopolar, que es lo que tradicionalmente se hace desde hace muchísimos años. Esta técnica ha sido mejorada, la tecnología, y ahora hay una cosa que se llama resección transuretral bipolar. Nosotros también hacemos resección transuretral bipolar. Y actualmente también estamos haciendo una cosa que se llama vaporización prostática con plasma, que es otra alternativa de manejo. En líneas generales, creo que lo importante de entender es que los procedimientos pueden tener ventajas de una u otra manera, pero en líneas generales lo que los pacientes deben tratar de obtener cuando se someten a algún procedimiento son 3 cosas. Primero, que mejoren sus molestias. La segunda cosa es que disminuya la orina que se queda dentro de la vejiga, nosotros a eso llamamos orina residual. Y la tercera cosa, que mejore el chorro de orina. O sea, estos deben ser los objetivos de la cirugía. Y con todas estas alternativas, en general, se logran esos objetivos. Doctor, muchas personas, inclusive tal vez en los seguros, mucha gente o muchos varones piensan que es mejor hacer una cirugía abierta porque ellos creen que se extirpa mejor lo que sería la glándula prostática. Doctor, tal vez explicarle a la gente que es mucho mejor un procedimiento menos invasivo, que tiene un tiempo de recuperación mucho más rápido, como los procedimientos que usted nos acaba de mencionar. Mira, en líneas generales es común esto, Karen. Ahora hay que entender algunas cosas. El hacer cirugía abierta o endoscópica, lo que actualmente debe definir cuándo se hace una u otra es el tamaño de la próstata. Y depende de la habilidad de las personas en sacar tejido endoscópicamente en un tiempo dado versus hacer cirugía abierta. Yo diría que nosotros, próstatas de más de 80, 90 gramos, en general preferimos hacer cirugía abierta, en el resto hacemos procedimientos endoscópicos. La ventaja de los procedimientos endoscópicos es que los pacientes tienen una mejor recuperación, sangran mucho menos, están menos días hospitalizados, están menos días con sonda, que son ventajas que definitivamente ayudan. Cuando hacemos, por ejemplo, fotovaporización prostática con láser, el paciente está hospitalizado menos de un día. Se opera hoy día y el paciente está al día siguiente en su casa. Cuando hacemos resección bipolar de próstata, en general los pacientes están hospitalizados 2 días. Cuando hacemos resección transuretral monopolar, en promedio están 3 días hospitalizados. Cuando se hace cirugía abierta, el paciente está en promedio 3-4 días hospitalizado, pero con sonda en promedio 1 semana. Entonces, estas son las cosas que hacen diferencias entre uno y otro. Si te hacen cirugía abierta, una de las cosas que más ves tú es dolor. El paciente evoluciona con mucho más dolor. Entonces, yo creo que un poco de esto se trata. Pero hay que ser justo, la cirugía abierta es un procedimiento eficiente de controlar este problema. Cuando las próstatas son grandes es mejor retirar, y también está demostrado que la tasa de recurrencia, o sea, de que vuelva a crecer próstata, es más baja en cirugía abierta que en procedimientos endoscópicos. Doctor, ¿cuáles son las posibles complicaciones de los procedimientos quirúrgicos a los que se somete una persona que va a tratar la hiperplasia prostática por un medio quirúrgico? Definitivamente la principal en el proceso de cirugía es el sangrado, o sea, el riesgo de que los pacientes en la cirugía sangren cada vez es más bajo, y con las nuevas tecnologías cada día es menor. Si algo de ventaja tiene el láser verde que tenemos nosotros, es que este láser que maneja el grupo de urólogos de Uromed tiene la ventaja de que el paciente se opera y al día siguiente se va. Esta es una de las ventajas que tiene el láser verde. El otro tema es que incluso este procedimiento se puede hacer en pacientes anticoagulados, cosa que no se puede hacer con el resto de los equipos. La segunda complicación tiene que ver con eventualmente que los pacientes, por la presencia de la sonda, la cosa pueden hacer en el posoperatorio, infección urinaria, es en general, por eso los dejamos a los pacientes unos días con antibióticos después de la cirugía. 2 cosas les preocupan a los pacientes. La primera tiene que ver con el tema de incontinencia de orina. Y la incontinencia de orina es un evento extremadamente aislado. Yo diría que la literatura en este momento describe menos de un 0,3%, 0,5%. Y creo, sin temor a equivocarme, decirte que en el grupo nuestro incluso es más bajo.
por el volumen probablemente de pacientes que hemos atendido. Entonces realmente nuestra incidencia de incontinencia es prácticamente cero, pero es algo que al paciente lo asusta muchísimo, ¿no? El segundo tema que al paciente lo preocupa mucho, que tiene que ver con complicaciones, es el tema de problemas con su erección. En el fondo ahí el paciente cree que cuando se va a operar el paciente va a quedar con un problema de erección. Los pacientes dicen, doctor, voy a quedar impotente. Entonces esto es una cosa que siempre aclaramos. Y a veces hay un concepto que se mezcla y en el fondo son 4 cosas. El paciente que se opera no tiene por qué perder deseo sexual, porque esto tiene que ver con hormonas y la parte de las hormonas se producen en los testículos y esto no tocamos. La segunda cosa tiene que ver con erección. Si el paciente no tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión, consumo de tabaco, que son las cosas más frecuentes, y antes de su operación el paciente no tiene problemas de erección, no tiene por qué perderlos. El tercer tema tiene que ver con el placer, que nosotros llamamos orgasmo. Entonces, en líneas generales, el paciente que se opera tampoco tiene por qué perder el orgasmo o placer que uno tiene durante su actividad sexual. Lo que sí pierde es la eyaculación, que es la salida del semen hacia afuera. Y eso se pierde porque adentro queda abierto todo este hueco por donde antes pasaba y se pierde el esfínter interno. Doctor, de verdad que este es un tema muy apasionante y muy interesante para toda la gente que nos está viendo, ya que es un tema bastante frecuente. Doctor, muchas gracias por su presencia en nuestro programa. Para todas aquellas personas que deseen realizar una consulta con el doctor Marcelo Torrico, los números se encuentran en pie de pantalla. Doctor, sus recomendaciones finales para todas aquellas personas que nos están viendo en casa y que probablemente estén padeciendo de esta enfermedad. Mira, Karen, lo que yo creo que hay que hacer es consultar. Entonces, los pacientes que empiecen a notar estas molestias que hablábamos de almacenamiento, vaciamiento, que están con el chorro más delgado, con dificultad, orinando muchas veces, a veces mojándose la ropa, a veces levantándose 2, 3, 4 veces en la noche. Entonces es bueno que estos hombres busquen una consulta urológica. En líneas generales, esta es la recomendación. Como les he comentado al empezar el programa, en general en esta glándula hay un problema benigno y un problema maligno. El común, el frecuente, es el problema benigno. Y en general esto tiene manejo. Como les he dicho también, la gente se asusta con el tema de venir a la consulta urológica por 2 razones. Por el tema del tacto rectal y la segunda razón es porque casi todos consideran que si llegan a la consulta se van a operar. Yo les he comentado que en general 20 a 30% necesitan tratamiento médico, el resto 70-80% no necesitan ningún tipo de tratamiento, en general hay que observarlos o eventualmente tratamiento médico, con lo que van a sobre todo mejorar su calidad de vida, que creo que de esto se trata. Doctor, una última pregunta. ¿A partir de qué edad los varones deben realizar su primera consulta urológica? Mira, ahorita como también comentamos en parte del programa, hay toda una controversia con respecto a esto. Ahora, yo creo que un hombre que está ya empezando, porque es variable, hay gente que hasta sus 60 no tiene muchas molestias y hay hombre que a los 40 años está ya notando estos cambios en su forma de orinar. Entonces, en general, yo creo que el momento de hacer una consulta por este tema es cuando uno nota el cambio en orinar. El tema del hacer un control por cáncer de próstata, en general las guías recomiendan ahora entre los 55 y 69 años. Esto es lo que te dicen las guías, pero cuando uno lee la información de los países que dictan las guías, uno está viendo que ellos siguen haciendo pesquisas en edades más tempranas. A mí me parece que un hombre debería tener un antígeno prostático específico, que es este marcador tumoral para el cáncer de la próstata, alrededor de los 45 años debería tener si no hay factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El haber tenido familia con cáncer de próstata es un factor de riesgo, el ser de raza negra es otro factor de riesgo. Entonces, en estos grupos de pacientes probablemente hacerse un antígeno, un examen de sangre, antes de esta edad estaría como recomendado. En el resto de la gente, entre los 55 y 69 años es la recomendación. Doctor, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa, por haber ilustrado a toda la gente acerca de este tema, que es de verdad muy importante. Estamos seguros que vamos a contar con su presencia más adelante para hablar de otros temas muy importantes, como por ejemplo el cáncer de próstata. Y les pedimos también que sigan en nuestra sintonía para seguir hablando de temas de salud de su interés.